a hacer el bien. Aprender a hacer el bien, a buscar la justicia, a reprender al opresor, a defender al huérfano y abogar por la viuda. Entonces, eso de aprender a hacer el bien es algo sobre lo que no estamos acostumbrados a hacerlo, quiere decir. ¿Por qué es que no aprendemos a hacer el bien? Algunas veces porque somos muy egoístas, somos muy primitivos, somos muy infantiles en nuestra forma de responder ante las circunstancias. Los niños no aprenden fácilmente a hacer el bien, hay que enseñarlos, hay que corregirlos, hay que disciplinarlos y a veces hay que castigarlos con la finalidad de que aprendan a hacer el bien. Igualmente el cristiano tiene que aprender a hacer el bien. Nos cuesta aprender a hacer el bien. Somos el resultado de una sociedad muy egoísta, muy intrigante, muy envidiosa, una sociedad con un bajo nivel de desarrollo humano. Oiga bien lo que le estoy diciendo, no me lo estoy inventando. Las Naciones Unidas hacen un estudio anual sobre el avance del desarrollo humano que tienen las sociedades de cada país. El año pasado estuvimos en el número 132 de los países en desarrollo. Imagínense que estamos en el 132 en nuestros parámetros de desarrollo humano. El año pasado, este año en lugar de subir, bajamos, pasamos al 133 y todavía porque Haití no se levanta, todavía estamos adelantito de Haití. Y eso es porque les cayó el terremoto. Entonces, mire, hay algo que preocupa. Y preocupa porque no puede ser que el cristiano que recibe los principios, que recibe la formación a la luz de los principios eternos y que está siendo instruido y capacitado para poder tener un cambio, una novedad de vida, una vida nueva, una nueva creación, para hacer una evidencia de la obra que Dios está haciendo en la vida del cristiano. No es posible que sigamos en un mismo nivel y en lugar de evolucionar estamos involucionando como sociedad. Pasamos del 132 al 133. Eso quiere decir que nuestra forma de pensar no ha cambiado. Si dice que somos más del 50% de cristianos en Guatemala, debemos dar la evidencia de que somos el 50%. Entonces, ese pedazo de información que le estoy dando debería de ponernos a reflexionar sobre la demanda que tenemos cada uno de nosotros como cristianos de crecer en nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de actuar. Si estamos viendo que dice que aprendamos a dar una suave respuesta, que aprendamos a hacer el bien, ¿quiere decir que no sabemos contestar? ¿Quiere decir que no hemos aprendido a hacer el bien? Y que eso evidencia estándares de crecimiento o tallas de crecimiento. A veces olvidamos lo mínimo, por favor. Así es mi mujer, que me lo pase, por favor. Es que es el apóstol, él dice lo que tiene que hacer. No, también por favor. Es que es la autoridad, entonces él puede pedir como quiera. No, también la autoridad necesita educarse y pedir las cosas como son. No estoy enojado, no me mire así. Simplemente quiero decirle que los nacidos de Dios tenemos que ir aprendiendo cuáles son los parámetros en los cuales tenemos que crecer para evidenciar que estamos desarrollándonos en todo nuestro ser. Como hijos nacidos de Dios. Entonces tenemos que aprender a pedir
en forma suave, a contestar en forma suave, en una forma respetuosa las cosas. Y tenemos que aprender a hacer el bien. Hay otra cosa que tenemos que aprender. Alegrarnos, hermano. Alegrarnos. Quite la arruga. Todo el tiempo con un ceño fruncido así. Uy, aguas, tan bravos, ¿verdad? No, tenemos que aprendernos a alegrarnos. Como hijos de Dios tenemos que estar alegres, tenemos que regocijarnos. El apóstol Pablo escribe y dice, regocijaos. Os digo de nuevo, regocijaos, porque cuesta regocijarse, hermano. Como que el cristiano, en lugar de regocijarse, aprende más a estar bravo que a estar contento. ¿Cuántos están contentos? Sonríale al que está a la par, pues, ahí. Sonríale al que está a la par y démosle un aplauso al Señor. Tenemos que alegrarnos para alegrar a los que nos rodean. Tenemos que estar alegres para que se alegren los que nos rodean. Mire, hermano, qué pesado un ambiente donde uno de la familia está bravo. Tal vez está bravo porque tiene que tender la cama, tal vez está bravo porque tiene que lavar ropa, tal vez está bravo porque tiene que ir al mercado, tal vez está bravo porque tiene que lavar el carro. Hermano, ¿por qué se va a enojar? Si usted se enoja por eso, no coma, no beba, no tenga carro, no tenga casa y ya, ¿verdad? No se enoja por nada. Entre más tenga, más demanda hay para usted. Alégrense, alégrense, para que se alegren los que habitan con usted. Mire, hermano, en la casa, si usted pone tristes a los suyos, ¿quién lo va a alegrar a usted? ¿Quién lo va a alegrar? Mire, dice 2 Corintios 2:2 en el lenguaje sencillo, pero porque si yo los pongo tristes, ¿quién me alegrará a mí? Mire, dice, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre? Sino aquel a quien entristecí. Entonces tenemos que saber hablar. Tenemos que aprender a hacer el bien. Y tenemos que estar alegres. Hay que aprender a hablar. Como dijo mi amigo allá en la frontera, dice que le llegó uno ahí que le dijo, me lleve. Tenía su pick-up aquel, ¿verdad? Y le dijo, me lleve. Este ni hablar sabe, dijo, trépete. Sonríe, a Cristo le ama. Qué bonito se ve sonriendo usted, hombre. Mire, qué alegre, hermano. Mire, el hecho de que aprenda a hablar, aprendamos a hacer el bien, que aprendamos a estar alegres para alegrar lo que nos rodea, también tenemos que mantener un orden y reconocer las autoridades. Reconocer autoridad. Hay un centurión que quiere que vaya el Señor a sanar a su siervo. Y el Señor lo está haciendo esperar un poquito porque está un poquito ocupado. Entonces el centurión entiende la dimensión de autoridad y le dice, maestro, yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, cuando él dice yo también soy hombre bajo autoridad, estaba reconociendo que Jesús era un hombre bajo autoridad, bajo la autoridad del Padre. Entonces le dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve,
y al otro y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Eso está en San Lucas capítulo 7, verso 8. Entonces cuando él reconoce que hay una autoridad, se está metiendo en un ordenamiento. Entonces hay que aprender a hacer el bien, hay que aprender a hablar, hay que aprender a estar alegres y hay que aprender también a mantenernos en el orden. Amén. ¿Está muy duro o lo cambio? De todas maneras no lo puedo cambiar. Entonces fíjense en algo. ¿Cuántos llevamos, hermano? ¿Más 4? ¿Y 8? Gracias. 2 y 2 son 4 y 8, 16. ¿Verdad? Y 4, 8, 16 más 8, 24 más 8, 32, ¿verdad? Son 32 versículos lo que les traje, ¿no? Entonces, mire pues, ¿cómo podemos nosotros como cristianos evidenciar que hemos nacido de Dios? Aprendiendo a hablar. No podemos llegar, mira vos, jalame aquella cosa, mira, pero ya. Hay gente que así hace y cae mal, ¿o no? Tenemos que aprender. Disculpa, hermano, me podías echar una manita jalándome aquel andamio que está, ya sé que no lo vas a aguantar, pero lo pudieras traer, ¿verdad? Entonces, él ya mira cómo lo trae, dice, vos échame la mano, vos hacemos una campaña, mira, quieren esa cosa ya y no la puedo jalar solo, ya él busca cómo traerlo. Pero si le dice, tráeme eso, mira, pero ya, aquí, ahorita lo quiero. No se lo trae. Es cae mal. Tenemos que aprender a hablar para pedir las cosas. Tenemos que aprender a hacer el bien. Tenemos que aprender a alegrarnos. Tenemos que aprender a estar en el orden. Y eso nos va a permitir conjugar un testimonio que va a dar evidencia que nosotros estamos siendo transformados por la palabra de Dios. Mire, aún en lo que nosotros damos al Señor, aún lo que nosotros damos al Señor, es de lo que Dios nos da. ¿O no? Y a veces para darle al Señor somos pichicatos. ¿Sabe esa palabra? Viene de un griego tacaño. Entonces fíjense que es muy interesante que esas primeras 4 cosas que hablamos determinen nuestro testimonio hacia afuera. Pero vamos a determinar también hacia adentro de la iglesia un testimonio de cómo damos al Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé? No todos, ¿verdad? Pero fíjense que hay un principio: dar para recibir. Sí, hermano, así es. Yo le estaba dando a uno y viera, me dio también, dice, ¿verdad? No estamos hablando de violencia, ¿verdad? No es dando como recibimos, ¿verdad? No. Sino que es otro aspecto en el cual cuando nosotros revisamos la vida de David, en su forma de darlo todo como para el Señor, allá en el primer libro de Crónicas, no lo traje aquí, pero creo que está en el 29 y en el verso 14 o 15, cuando dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Ahí está, miren, hoy sí están rápidos los hermanos. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Pero mire, pero somos duros. Entonces, un nacido de Dios sabe
lo que Dios le ha dado. Y puede darle a quien le dio. Entonces hay que aprender a dar de lo que Dios nos ha dado. Hay otro, hacia adentro, amar. Hay que aprender a amar para ser amado. ¿Sabe por qué amamos nosotros? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Ese es el apóstol más veloz, dicen los hermanos, que tiene primera, segunda y tercera, dice, ¿verdad? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces fíjense que nosotros tenemos que ir viendo lo que caracteriza a un hijo de Dios, a un nacido de Dios. Tiene que amar para ser amado. Tiene que perdonar para ser perdonado. Tiene que aprender a dar de lo que ha recibido. San Mateo capítulo 6, verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Bueno, hay que perdonar para ser perdonado. La palabra perdón viene del griego aphesis, A-P-H-E-S-I-S, aphesis. La palabra aphesis significa libertar, soltar ataduras, perdonar, dejar libre al ofensor, dejar libre al ofendido, significa aphesis. Quiere decir entonces que el perdón es doble vía. Yo perdono y hago libre a mi hermano, y si él me perdona, me hace libre a mí. El asunto es que algunas veces la gente no está dispuesta a perdonar. Por eso el apóstol Pablo dice: en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque si ustedes están en paz, aunque Él no quiera perdonar, el Señor ve que ustedes están perdonando y lo están liberando, entonces Él nos perdona para que nosotros seamos libres. ¿Cuántos llevamos? 7, ¿verdad? Hay que bendecir para ser bendecidos. Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hay que bendecir. Hay que bendecir. Es una caracterización del cristiano nacido de Dios cuando le dice: Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Porque su lenguaje cambia. Su lenguaje cambia. Entonces fíjese que ¿se recuerda usted que cuando Pedro estaba en el proceso de la negación del Señor, una de las mujeres que lo descubre ahí le dice: pero si este habla igual que ellos? ¿Se recuerda? Entonces había una caracterización sobre el lenguaje de los cristianos. Entonces usted tiene que hablar como cristiano, porque si se le van unas más grandes que usted, el mismo impío lo va a reprender, porque le va a decir: vos, ¿por qué hablas así? Si vos sos cristiano. No le va a decir: vos sos nacido de Dios, porque no está dando evidencia de un nacido de Dios, sino que está diciendo: vos sos cristiano. ¿Alguna vez se le ha dado una de esas? No. Gracias, hermano. Sincero. A muchos, hermano, cuando pierden el control en la casa, no se oye, sí, pero los oye el Señor. Y lo que están dando evidencia ahí es su nivel de desarrollo como hijos nacidos de Dios.
Tenemos que restaurar para que seamos restaurados. Hay que restaurar. Mire, no mire al que falla como al diablo. Uy, ya te está arrastrando el diablo, vos sí que ya no tenés recuperación, man. No, usted lo puede rescatar. Dice, alguien pecó entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre. Y vosotros los fuertes, restaurad, ¿a quién dice? A los débiles. Otra versión dice, sobrellevad las cargas de los débiles. Entonces, el Hijo de Dios tiene muchas caracterizaciones que lo tienen que llevar a evidenciar que es un nacido de Dios. Hermano, también el cristiano tiene que consolar, ser consolado de parte de Dios para consolar a los que necesitan consolación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces hay muchas caracterizaciones. Mire, no dice que usted se vista en este tiempo de forma rara, ¿verdad? Sino dice que deben haber con manifestaciones internas o una connotación interna sobre lo que usted es como cristiano, nacido de Dios. Cuando usted tiene esas características, si yo tengo esas características, podemos ir a ser discípulos. Oiga bien esto. ¿Cuántas dijimos al fin, verdad? Muchas, ¿verdad? Entonces, mire, cuando nosotros logramos hacer llenar ese estándar de desarrollo como cristianos y logramos practicar ese proceso, vamos a tener una alta dimensión como cristianos. Y entonces vamos a poder ir y hacer discípulos. Vamos a poder ir y presentar el evangelio, porque es usted y yo los que nos constituimos en modelos para los que no conocen el ser nacido de Dios. Entonces va usted y yo a evangelizar más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces el modelo que Dios está buscando, que los nacidos de Dios sean vistos, sean observados y que se vea su nivel que tienen. Que no son comunes y corrientes, sino que han sido engendrados ya no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Y que hemos nacido de Dios para poder tener una palabra suave. Hemos aprendido a amar, hemos aprendido a hacer el bien, hemos aprendido a buscar la justicia, hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a restaurar, hemos aprendido a consolar, hemos aprendido a hacer la obra que Dios primeramente hace en nosotros. Y eso es lo que vamos a ir a hacer con los que vamos a evangelizar. Nadie que tenga características claras, que es un nacido de Dios, va a poder ir, porque se va a sentir señalado, juzgado, menospreciado, encerrado en sí mismo, impotente para poder hablar del Señor. La serie de caracterizaciones que va a tener como cristiano nacido de Dios le va a permitir ni siquiera presentarse como cristiano. A usted le van a ver en su rostro que se alegra, que busca una palabra, que sabe amar, que sabe consolar, que sabe comprender. Usted refleja lo que es. Nacido de Dios. Entonces podemos ir a ser discípulos. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 28, en el verso 19, cuando dice: ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos ir si no tenemos caracterizaciones. Es que no me animo. Claro, no se anima porque
porque no ha logrado ver cuáles son sus características, pero hoy ya sabe. Si hay gente que se atreve sin necesidad, mire usted, sin que vea la necesidad de que necesite entender la palabra. Hay un hombre que era doctor de la ley, maestro, era un rabino en Israel, que para que no lo controlaran sus discípulos se fue de noche allá con el Señor Jesús, que se llama Nicodemo, allá en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y le dice: maestro, yo sé que tú vienes del cielo, porque nadie haría estas cosas si no viene del cielo. Él reconocía. Y le dan un principio para nacer. Y le dicen: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Él se va a lo natural y dice: yo cómo voy a volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Y lo que le están diciendo es que tiene que nacer a una nueva dimensión que la palabra de Dios establece. No entiende. Lo que le están diciendo es: mira, te tienes que convencer que eres un pecador. Te tienes que convencer que necesitas el arrepentimiento de tus pecados. Y una vez que arrepientas, te tienes que convertir a Cristo. Eso le estaban diciendo, nacer de nuevo. Y él no lo entiende. Si Dios, le hago una pregunta, si Dios se hubiera fijado en lo que usted y yo hicimos y hacemos, ¿hubiéramos alcanzado salvación? ¿Cuántos hubieran alcanzado salvación? Aquí, levante la mano. Ninguno, ¿verdad? Dios no se fijó en lo que nosotros estábamos haciendo, sino que quiso que naciéramos de Él. Mire, en Tito 3:5, no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho. Miren, no está diciendo lo malo, en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Note, entonces nacer de Dios es un proceso. Porque nacer de nuevo, le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, arrepentirte, convertirte al Señor. Ahí va a nacer de nuevo. Pero sigue el proceso y dice aquí en Tito, en el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Entonces ese nacer de Dios es un proceso. Nacer de Dios es un proceso. No es solo de que plum, como vientre nos dio a luz, no. La iglesia está trabajando para hacer todo el proceso de nuestro nacimiento de Dios. Porque hay alguien que ya sea perfecto, le doy el micrófono y me siento a oírlo. Perfecto es aquel que no ofende de palabra, dice, ¿verdad? Pero mire, es necesario que nosotros veamos que ese vientre nos está gestando. Y en ese proceso para ser nacidos de Dios, tenemos que entrar en lo que le hablaron a Nicodemo en el capítulo 3. Tenemos que ir al bautismo para nacer, para volver a nacer y ser no solamente nacidos de Dios, sino renovados por el Espíritu Santo. ¿En qué nos van a renovar? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Entonces ahí volvemos al principio de lo que hablamos. Hay que aprender a hablar.
Hay que aprender a hacer el bien, hay que aprender a perdonar, hay que aprender para que busquemos la caracterización de los cristianos. Muchas veces nos oponemos a eso, pero ¿qué es lo que evidencia en nosotros la oposición a un proceso de ser nacidos de Dios? Nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Ay, yo no le pido perdón, me ofendió. Óigame, me ofendió, dice aquel que me ahorcó. A veces somos orgullosos, hermano. No, yo pues, usted no, trépete conmigo, dice. Mire, pues, a veces nuestro orgullo no nos permite aprender a hablar, aprender a hacer el bien. No nos permite perdonar, no nos permite restaurar, no nos permite consolar, no nos permite evidenciar que somos nacidos de Dios. El orgullo es una de las barreras más grandes que hay que evitar, que hay que quitar para que podamos desarrollarnos, hermano. Tal vez el esposo se acerca y le dice, perdóname. No. O tal vez la esposa se acerca, perdóname. No. Otra vez no me lo vas a hacer. No, hombre. No hay que ser orgulloso, hermano. No hay que ser egoísta. No hay que ser intrigante. Debemos nosotros aprender a tener caracterizaciones de hijos nacidos de Dios. Yo sé que le estoy hablando a una iglesia distinta en Marte, ¿verdad? Eso no se da aquí entre nosotros. Eso en mi último viaje espacial a Marte, allá estuve predicando esto. Porque viera que los marcianos son muy orgullosos, hermano, ¿verdad? Mire Colosenses 1:18. No se va a acercar a alguien y decir, pues, hermano, ¿y de verdad fue a Marte? Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Mire esta versión que tengo aquí, la versión latinoamericana, creo que es. No es latinoamericano. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primero. Él es el principio. Pero además es el primero en nacer de la muerte, para tener en todo la primacía. Entonces Él nació de la muerte. Usted va a morir. O muere o es transformado. Pero de que con ese cartucho que tiene, no se va. Mire pues, hermanos, si tan bonito que soy, o que tan bonita que soy, olvídese. Mire pues, la palabra dice en Tesalonicenses que nosotros no todos dormiremos, pero los que duerman serán resucitados primero, y los que quedemos seremos transformados. Bueno, entonces va a que morir o ser transformado. Pero así como Él nació de la muerte, nosotros también resucitaremos de ahí. Naceremos de nuevo otra vez. Entonces le estoy diciendo, es un proceso. El nacer de nuevo, el nacer de Dios es un proceso. Nacer de nuevo es uno, nacer del agua, nacer de la palabra, nacer del Espíritu, nacer como hijo de Dios tiene muchas dimensiones. No lo quiero hacer bolas. Mire, en la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 5, en el verso 1, dice,
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Se lo voy a poner más fácil, pues. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Ah, bueno. Hay dos cosas. Usted confiesa que Jesús es el Cristo. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Por eso dice, en esto se resume la ley, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, sigue la caracterización. Hermanos, que me caen mal, mire, cabal, porque ya vine tarde, me senté aquí donde está esta persona que me cae tan mal porque su sangre es tan pesada. Aquí ya no es asunto de sangre, aquí todos estamos marcados con la sangre de Jesús. Aquí ya es asunto de demonio, ya sea del suyo o del otro, pero aquí se tiene que caer bien. Te tiene que amar, el único que odia es el diablo. Cruz diablo. Porque dice que todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. O sea, somos hermanos. ¿Se recuerda de lo primero, lo segundo que le dije, que había que aprender a hacer el bien? Mire, en su tercera carta, Juan escribe y dice en el verso 11, queridísimos, no imiten el mal, sino el bien. El que hace el bien ha nacido de Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mire, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pero la palabra ahí, visto, es nacer. También el niño no se queda niño, ¿verdad? No se queda recién nacido, necesita alimento. Como nacido de Dios necesita alimento. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces una de las características de los nacidos de Dios es que tienen fe. Que venga el vendaval, que venga, dice, no, Dios traerá para mí una puerta de salida. Dios me proveerá, Dios hará lo que tiene que hacer, Dios hará lo que tiene que hacer. Porque hay gente que se muere en su angustia, se muere en su desesperación, y es nacido de Dios según él. Si es nacido de Dios, tiene que tener fe. Quiere decir que tiene que tener convicciones, certeza, seguridad de que el que ha creído no lo va a desamparar. Porque si creyó en el Señor es fiel y justo y no nos va a dejar. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce, ¿qué dice? A Dios. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Van a haber tiempos, en este último tiempo va a haber mucha persecución de los nacidos del Espíritu, nacidos de Dios. Pero esto es como el cierre de un ciclo. Porque se recuerdan ustedes que el nacido, allá creo que en Génesis se recuerda usted de Isaac y de Ismael. Ismael perseguía a Isaac, que era nacido según la promesa, engendrado según el Espíritu. Ahora mire usted, en Gálatas 4:29, en la Reina Valera, dice, pero como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es también ahora. Muy bien. A la samaritana el Señor le dice, Dios es espíritu. ¿Se recuerda? Y le dice, y la hora es, mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces los nacidos de Dios somos nacidos en el espíritu. Oiga bien, somos nacidos en el espíritu. Y San Juan 3:6 le explican a Nicodemo y le dicen, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, para ser nacido de Dios, tenemos que entender, como conclusión de esto, que nosotros nos caracterizan una serie de cosas para que podamos ser cartas leídas. Para que siendo hijos de Dios, nosotros podamos evidenciar que somos nacidos de Dios. Y por último tenemos que entender que pertenecemos a una simiente, habiendo sido nacidos de Dios, pertenecemos a una simiente incorruptible. Incorruptible, a una simiente incorruptible. Porque nacemos por medio de la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces puedo concluirle, es este nacimiento, o lo que nos lleva a ser nacidos de Dios, lo que nos tiene que dimensionar como personas altamente desarrolladas. No solamente en pensamiento, sino en actitud. Un cristiano no es hijo común y corriente, es hijo del Creador del cielo y de la tierra. Es hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Es hijo de la máxima autoridad, que no habiendo más por quien jurar, él juró por sí mismo. Entonces nosotros tenemos que evidenciar la identidad de que siendo nacidos de Dios somos pertenecientes a una simiente extraordinaria, de los cuales fuimos llamados del mundo al reino. Y que la gente del reino se caracteriza por tener un alto nivel de desarrollo espiritual, que se evidencia en su desarrollo humano, para que cuando hable salga vida en sus palabras, salga consolación, salga paz, salga gozo, salga comunión, salga unidad, salga una verdadera prosperidad de su desarrollo. Lo que evidencia a los países desarrollados es su prosperidad en todos los aspectos. Y nuestro país necesita que realmente evidencie la iglesia su nivel de desarrollo. Hay una estadística muy fea en Guatemala. Dice que el 35% de los que delinquen en las calles pertenecen o son hijos de cristianos. Eso significa que nuestro nivel de desarrollo como hijos nacidos de Dios es incipiente, es muy bajo.
La iglesia tiene el protagonismo de que siendo un vientre, forme bien al que engendró Dios, para que sea nacido de Dios, por medio de la palabra de Dios. Es la palabra, el manual de vida que nos enseña a cómo debemos ser nosotros, para que podamos ser vistos como los hijos nacidos de Dios. Yo no le traigo mensaje para consolarlo, pero sí le traigo para desafiarlo, a que tenga la valentía de enfrentarse a sí mismo y poder aprender a hablar, aprender a hacer el bien, aprender a alegrar, a aprender a aprender. Porque también hay que aprender a desaprender. Hay cosas que aprendimos mal y que las tenemos que despegar, las tenemos que desaprender para que podamos nosotros fundar un nuevo, o poner un nuevo fundamento y poder actuar de una forma distinta. Pablo lo describe en Romanos 12, cuando dice que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de actuar y podamos descubrir cuál es la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Hermano amado, el evangelio, anoche le expliqué, no es una religión, es un modelo de vida, donde se forman modelos, y usted está haciendo, y yo estamos siendo formados como modelos. Pero triste es que no seamos capaces de reprender nuestra lengua cuando se escapan las palabras que no se deben escapar. No aprendemos a hablar. El nacido de Dios tiene muchas cosas que aprender, porque lo va a caracterizar su suave respuesta, su aprendizaje para hacer el bien, lo va a caracterizar el alegrar con los que vive, alegres. Mire, conozco a un familiar que ha sido cristiano toda su vida. Nunca lo miro triste, hermano. Y a veces me acaba de contar sus situaciones difíciles. Dice, pero tengo confianza en el Señor, y está gozándose por lo que el Señor hace. Pero mire, hermana, lo que pasa. Sí, pero Dios tiene misericordia. Dios me va a bendecir. Y la bendice, y lo bendice el Señor, hermano. Entonces, aprenden a alegrar en medio de las circunstancias adversas. El religioso le decía anoche, cuando las dificultades vienen a su vida, culpa a Dios. Se pelea con Dios, el religioso, porque no tiene una dimensión quién es Dios. Pero el nacido de Dios entiende que debe aprender a hablar. El cristiano nacido de Dios debe aprender a hacer el bien. Debe aprender a alegrar a los que le rodean, para que también lo alegren a él. Tiene que aprender a reconocer el ordenamiento y las autoridades a las cuales tiene que relacionarse. Tiene que aprender a dar de lo que Dios le ha dado. Tiene que aprender a amar para ser amado. Tiene que aprender a perdonar para ser perdonado. Tiene que aprender a bendecir para ser bendecido. Hermano, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? Tenemos que aprender a restaurar para ser restaurados. Consolar para ser consolados. Y ya no le voy a repetir todo el mensaje. Pero hay que aprender. Pero tenemos que luchar, hermano. No esperemos a ver qué van a hacer los demás. Miremos qué podemos hacer nosotros para dar la evidencia y la caracterización de los nacidos de Dios. Dejemos ya nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, las envidias, las cosas carnales, y vengamos a plantear nuestra vida como un modelo cristocéntrico, basado en Cristo Jesús, y el evangelio como el manual de vida que nos enseña a saber cómo hacer las cosas. No está difícil si queremos morir, porque todas las caracterizaciones que le mostré nos van a llevar a poder ser cartas leídas,
a evangelizar sin hablar, a mostrar que el modelo de vida que tenemos es distinto a lo que el mundo presenta, y que la paz que nosotros vivimos es una paz que solamente Cristo nos pudo dar. Dejémoslo ahí, las 12 compañeros. Dejémoslo aquí. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos va a hacer crecer? La palabra. Con esto concluyo. ¿Qué pasaría con un niño que nace y no le dan de su leche? No le dan leche. Se muere de inanición. Su espíritu se alimenta con la palabra, su alma se alimenta con la palabra. Y si usted no le da la palabra, puede hacer que esté muriendo de inanición. Espiritualmente estamos hablando. Si usted no le da la palabra en las cantidades que necesita, vamos a tener niños desnutridos. Hermano, nosotros ocupamos ahora el primer lugar de desnutrición en Latinoamérica, hermano. Estamos siendo campeones de atrás para adelante. Tenemos que cambiar ese panorama. Si nosotros lo vamos armando en el sentido de que nos caracterizamos como hijos de Dios, como nacidos de Dios, vamos a evidenciar un nivel de desarrollo. Entonces van a decir, hablar con ellos, con los cristianos nacidos de Dios, es otro asunto. Es otro asunto. Porque saben hablar, saben alegrarse con los que alegran, aprenden a hacer el bien, practican la palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Si usted y yo impactamos a nuestras generaciones, vamos a tener la oportunidad de tener una sociedad más libre, más sana y más fácil vivir en comunión y en armonía. Pero si nosotros mismos desestabilizamos este proceso de caracterización de los nacidos de Dios, vamos a pasar a ser parte de las estadísticas de lo que el mundo evalúa para poder involucionar en la sociedad. Nosotros tenemos la palabra de verdad, que es la palabra de Dios que nos instruye y nos capacita para poder llevar a la sociedad a un nivel de estabilidad. Empecemos por nuestra familia y seamos capaces de ser nosotros quienes nos enfrentamos a sí mismos y podemos adquirir las características de los hijos nacidos de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor, póngase de pie. Vamos a orar. No vine bravo, pero podemos hacer algo. Podemos hacer mucho, empezando por nosotros mismos. Oremos. Padre, gracias por la bendición, por la presencia, por la administración, no solamente en la alabanza, en la adoración, sino en tu palabra, Señor.